En este punto se implementó el siguiente circuito, el cual está compuesto por una fuente de voltaje de 10 volts, dos resistencias, un LED de color rojo, otro de color verde, un interruptor y un SCR. Nosotros debíamos elegir un SCR que se adecuara a las características de corriente y voltaje que nuestro circuito requería. Nosotros elegimos el modelo 2N6397, el cual en su hoja de datos tiene una corriente de compuerta de 5 miliamperes y una corriente hipostática de 6 miliamperes. Una vez que seleccionamos el SCR, procedemos a realizar los cálculos de las resistencias que tenemos en el circuito. Para eso fue necesario considerar los siguientes datos. El LED rojo tiene una caída de tensión de 1.9 volts, mientras que el LED verde tiene una caída de tensión de 2.4 volts. Y no olvidemos que el SCR tiene una tensión de 0.7 volts, igual a la del diodo. Observamos también que por este circuito fluye una corriente de compuerta y por este otro lado una corriente hipostática. De esta forma, nosotros podemos dividir al circuito en la malla número 1 y en la malla número 2. Para esto, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1 y hallar el valor de la resistencia 1, usaremos la corriente de compuerta, mientras que para la malla número 2 utilizaremos la corriente hipostática y así obtendremos el valor de la resistencia 2. Una vez hechos los cálculos, obtuvimos que el valor de la resistencia 1 es de 1480 ohms y el valor comercial más cercano es el 1.47 kilo ohms, mientras que el valor de la resistencia 2 es de 1.15 kilo ohms. Una vez realizados los cálculos, podemos realizar la simulación. Observamos en la simulación que el tiristor SCR es activado al presionar el interruptor. Como bien lo sabemos, para que los SCR puedan ser activados, necesitan una corriente de compuerta de entre 0.1 y 50 miliamperes para dispararse. En la simulación verificamos que esta corriente de compuerta es de 5.13 miliamperes, suficiente para haber activado a este SCR, lo cual implica que los valores de las resistencias calculados fueron correctos. Observamos que medimos dos parámetros, los cuales fueron la corriente de compuerta, que nos dio 5.13 miliamperes, mientras la corriente hipostática nos dio 6.41 miliamperes. Estos son muy parecidos a los observados en la hoja de datos del SCR. Ahora explicaré el funcionamiento del circuito al variar el estado del switch. Observamos que al encender el switch, ambos LEDs estarán encendidos, ya que al SCR le llegará una corriente de compuerta que permitirá activarlo, mientras que cuando el switch se encuentre en estado apagado, solo permanecerá encendido el LED 2 como se muestra. ¿Por qué al poner el switch en estado apagado se apaga el LED 1 y solo sigue encendido el LED 2? Esto se debe a que el LED 1 indicaba solamente si el circuito estaba corriendo, mientras que el LED 2 permanece encendido, ya que cuando el SCR fue activado por una corriente de compuerta, comenzó a conducir corriente entre sus terminales ánodo y cátodo. Y una vez que ya fue activado el SCR, seguirá conduciendo incluso si ya no recibe una corriente de compuerta. Y este LED permanecerá encendido siempre y cuando la corriente entre sus terminales ánodo y cátodo sea mayor a la corriente hipostática. ¿De qué manera se puede apagar el LED 2? El LED 2 se apagará cuando la corriente entre ánodo y cátodo sea por debajo de la corriente hipostática, ya que cuando esto suceda, el SCR se apagará. Esto se puede lograr si nosotros igualamos la fuente de voltaje a cero o de igual forma la suprimimos del circuito, como se observa a continuación. Punto número 2. Descripción del circuito. Este circuito está conformado por una fuente de 10 volts, una resistencia de 120 ohms, un LED, un interruptor, un SCR modelo 2N5169. Entre sus características tenemos que la corriente mínima de compuerta que necesitamos es de 0.04 amperes y un voltaje mínimo requerido de 1.5 volts.
También tenemos una carga, que en este caso es una bombilla, y también una fuente de voltaje alterna. Funcionamiento del circuito. Para describir el funcionamiento de este circuito lo haremos al variar el estado del switch. Entonces, primeramente, cuando este se encuentra apagado, pues vamos a considerar un circuito abierto y como podemos observar, el LED al igual que la bombilla se mantendrán apagados. Ahora, variando el estado del switch, cuando este se encuentra encendido, vamos a considerar un circuito cerrado y en este caso podremos observar cómo el LED es encendido, lo que nos indica un pulso hacia la compuerta, el cual nos va a conducir a una corriente entre el ánodo y el cátodo del SCR. Esto nos ocasionará que la bombilla se mantenga parpadeando mientras el circuito se mantenga cerrado. La bombilla se mantendrá parpadeando debido a que, a diferencia de la alimentación DC, cuando se utiliza una fuente de voltaje alterna, el SCR se desconecta cada vez que el ciclo pasa por cero. Ahora procediendo a medir los siguientes parámetros, que serían la corriente de compuerta y la corriente entre el ánodo y el cátodo, podremos observar que se tienen los siguientes valores aproximadamente. Para la corriente de compuerta tendremos 41.62 mA y para la corriente entre el ánodo y el cátodo tendremos 446.82 mA. Justificación. El SCR escogido fue el modelo 2N5169. Este necesita una corriente de 0.04 amperes y un voltaje de 1.5 volts mínimos para poder conducir. Este modelo fue escogido en comparación con otros debido a que el voltaje mínimo es bajo y además la fuente de tensión elegida fue de 10 volts, por lo que, considerando este dato y que el circuito sufría algunas caídas de tensión, este fue el SCR que mejor se adaptó. Además, como el circuito que se controla trabaja con corriente alterna, la bombilla no usa más de 1 ampere, por lo que este SCR, que tiene un voltaje máximo de 200 volts y también una corriente de 20 amperes, fue la mejor opción. Bien, ahora vamos a explicar el punto 3 de la práctica. Aquí podemos observar el circuito del cargador de baterías, que tiene un accionamiento para que corte la corriente una vez se haya completado la carga. Aquí nosotros podemos observar que tenemos dos SCR. Uno es el BT151. Este va a ser el encargado de suministrar la corriente a nuestra batería desde la fuente de voltaje para que comience la carga. Y tenemos el 2N5060, que es el que está aquí, que es el que va a controlar a nuestro primer SCR. Después tenemos algunos componentes como las resistencias, que ya son calculadas para que puedan suministrar la corriente y el voltaje de compuerta necesarios para que se mantengan encendidos cada uno de nuestros respectivos SCR. Tenemos también un capacitor para evitar que el 2N5060 se vaya a activar cuando no queremos. Tenemos nuestra batería, que nosotros sabemos que está con una carga baja porque entre sus terminales hay un voltaje menor al que debería de suministrar. Y nosotros sabremos que ya está cargada cuando alcance los 12.7 volts aproximadamente. Entonces, para comprender el funcionamiento, nosotros tenemos una corriente de carga que viene de la fuente, va en esta dirección, pasa por la resistencia 1, pasa por este diodo y activa el voltaje de compuerta necesario para que este SCR comience a conducir. Entonces ahora la corriente pasa por aquí, pasa por el SCR y comienza a cargar nuestra batería. Vemos que por aquí prácticamente no consume un voltaje porque este SCR está abierto, aún no está activado. Entonces nuestra resistencia 3 tiene un voltaje muy bajo. También podemos observar que en la parte de abajo nuestra batería está alimentando este pequeño circuito con un potenciómetro, que lo que nosotros queremos es que conforme vaya aumentando el voltaje vaya a superar este voltaje el que entra por este diodo Zener para que se active nuestro SCR2N5060. Entonces vemos que cuando nosotros aumentamos el voltaje de nuestra batería porque se está cargando, pues aumenta este voltaje que entra por aquí a nuestro Zener, pero aún así no es suficiente para que comience a conducir. Más sin embargo, vemos que lo aumentamos un poco más, ya empieza
una conducción prácticamente, supera los 11.4 volts, empieza a pasar corriente por aquí y activa nuestro 2N5060. Y al activarse cierra el circuito y ahora esta resistencia también tiene un voltaje ahora mayor de casi 6 volts. Esto lo que va a provocar es que haya una caída de tensión y ahora el voltaje de compuerta que ocupaba este SSR para activarse pues ya no sea el suficiente. Más sin embargo, sabemos que este está enclavado. Debería de estar enclavado porque la única forma de desactivarlo es de que deje de pasar una corriente por el SSR entre su ánodo y su cátodo. Sin embargo, para poder desactivar este SSR, debemos de hacer que pase una corriente menor a la corriente de mantenimiento. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, al aumentar el voltaje de nuestra batería, lo que en un inicio pasaba es que este voltaje era superior al de la batería, entonces la corriente iba en esta dirección. Pero ahora, como el voltaje de la batería supera al de la fuente, en algún momento esa corriente ahora va a tener un cambio de sentido que va a hacer que pase por cero. Entonces lo que va a hacer es que viene esta corriente de la fuente, pero ahora supera la corriente de la batería esa corriente de carga y se va a invertir. Y al pasar por cero significa que ya deja de conducir este SCR, por lo que deja de suministrar corriente a nuestra batería y pues podríamos decir que ya terminó su carga.